olla a presión, eso es, así se pone el corazón de un hombre, de una mujer, cuando tiene cositas adentro, piedritas, dolores, sufrimiento, a veces cosas que están adentro y que tenemos que sacarlas para evitar que la olla explote. ¿Cuál es la mejor medicina del dolor? Ubicar la enfermedad. Imagínense que yo le doy un Tylenol y usted tiene un disco ahí. El Tylenol le va a quitar por un par de minutos el dolor. Cuando el efecto se vaya, se acabó el Tylenol, se acabó y viene el dolor. Entonces, gracias. Entonces, ¿cómo usted cree que se cura un dolor? Ubicando dónde está lo que provoca el dolor. En el caso, usted va a un especialista, le dice el tercer disco, el segundo disco, hay que ponerlo 45 o 75 o long play grande para reponerlo. Y el tema de hoy es muy interesante porque dice: Dios nos hizo libres para ser más que vencedores. Y a veces me es difícil comunicar, me es difícil transmitir, porque mucha de la gente que yo vivieron conmigo, que hicieron un efecto en mí, ustedes no lo conocen. Tal vez me pase lo mismo si usted me habla de su tío, de su abuela, de su familia. Me va a pasar lo mismo porque yo tampoco los conozco ni estuve presente, posiblemente murieron, así que no voy a tener nunca la oportunidad de conocerlos y por ende no voy a entender muchas de las cosas que usted ha vivido y lo que usted sabe. Vamos a dar la lectura primero, porque a veces Dios permite cosas para que nosotros podamos observar y ver su mano poderosa sobre nuestras vidas. Alguien dijo: jamás sabrás cuánto vale tu Dios a menos que no pruebes su valor. Repito, jamás sabrás cuánto vale tu Dios a menos que no pruebes su valor, o sea, cuánto vale. Y tenemos a Juan capítulo 8, gracias al hermano que dio la lectura bíblica, hermano santo. Juan capítulo 8, ese capítulo es poderosísimo, tiene un poder tremendo. El hermano santo lo leyó desde el versículo 31 y yo lo voy a leer igual. Creo que está en el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Tomen así. Jesús dijo: vuestro padre el diablo
Eso fue lo que le dije. Esta palabra es bien profunda, muy, muy, muy profunda. Y el capítulo 8 quiere decir que este mensaje Jesús lo dio en el Monte de los Olivos. Si usted se para en el Monte de los Olivos, lo primero que usted va a ver es Jerusalén. Se ve la ciudad, los montes de las beatitudes, de las bienaventuranzas, todo el capítulo 8 en adelante. Jesucristo está en la montaña mirando todo ese panorama. Ahí está el Gólgota, ahí está la Vía Crucis, ahí está la ciudad amurallada, el templo de Herodes, ahora está a 14, 15 metros abajo, porque los romanos lo araron, lo enterraron y hicieron otra ciudad arriba. O sea que la gente que cree que cuando toca Jerusalén dice, por aquí caminó Jesucristo. No, Jesucristo no caminó ahí. 13 metros abajo de donde la gente camina, es que Jesucristo camina. Pero ahí está el negocio de los judíos, ¿no? Que todo el mundo se cree que está en Jerusalén, está en el cielo. Por eso siempre he pensado de que no necesitamos ir a Israel. Necesitamos ser fieles a Dios. Y la Biblia dice que viviremos en la Nueva Jerusalén. Yo voy a tener una casa ahí. Y si usted le es fiel a Dios, también va a tener una casa ahí. Por eso en el mismo libro de Juan dice, voy pues a preparar moradas. Así que si usted no tiene una casita, oye hermana Corina, si usted no ha comprado una casita todavía, no se preocupe, porque aquí dice que va a haber una mansión. Oye hermano Clemente, una mansión con todos los chichos, una casa. Y a veces nos afanamos y nos sentimos defraudados porque no hemos podido conseguir una casa, no hemos podido conseguir un carro del año. No se sienta mal, porque la Biblia dice que Dios sabe darle a sus hijos lo que ellos necesitan. No dice lo que quieren, los que ellos necesitan. Y cuando habla aquí este capítulo de verdaderamente mis discípulos, ayer, hace como una semana atrás, murió el superintendente de la Asamblea de Dios de Brasil, el pastor José dos Santos, más conocido como el pastor Neco. Cuando yo tenía 20 y pico de años, el Señor me dijo que viajara por el mundo a predicar. Creo que en aquel entonces tal vez era más cristiano que hoy. Creo que en aquel entonces yo era más cristiano que hoy. Espero que no, que todavía esa fe siga ahí. Y esta palabra de permanecéis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos, esa palabra me caló muy adentro. Yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura en la República del Perú y era el asistente del ministro de Agricultura. Tenía mis subalternos, eran como 40, 50 subalternos que trabajaban conmigo en el programa de forestación en mi país. Y yo tenía el derecho, tenía el poder de firmar un decreto para que los trabajadores se quedaran full time, ahí ya nadie lo pudiera votar. Pero me advirtieron que si yo firmaba eso me votaban. Pero yo fui a la casa de los trabajadores, conocí sus hijos, conocí su familia, vi su sufrimiento, hermanos, cómo sufrían. Y estaban siendo explotados, abusados. Subempleados se llama eso. Pues hice un decreto, lo firmé y me votaron. Me quedé sin trabajo. Todo el mundo decía que estaba loco porque yo me ganaba un montón de dinero. Pero dije no, Dios está conmigo. Y ahora voy a ver la mano de Dios. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo quiero invitarte a permanecer en la palabra, para que seas un discípulo. El domingo
El hermano Cini tiene una clase que yo la puse temprano que dice soportando las pruebas. Esos mensajes no se están predicando ahora. Se está predicando prosperidad, dinero, poder, unción, pero nadie nos está predicando, nadie nos está enseñando a soportar las pruebas. Y fui a Belville, o sea, a Belville, Argentina. Yo vivía en Perú, 5 días de guagua había que viajar para llegar ahí. Llegué a Belville, fui al teatro de la ciudad, renté el teatro, fui a los periódicos, a la radio, a la televisión y armé un revolú tremendo en la ciudad. Mi pastor había tenido 12 miembros por 20 y pico de años, pero después de la campañita que dimos ahí, 325 almas se salvaron. Yo recuerdo cuando llegué al templo, ya no era el teatro del templo, el domingo terminamos la campaña y le di una orden y le dije: hermanos, todos los miembros de la iglesia fuera del templo. ¿Cómo va a ser? Sí, porque la gente no entra. Y todos los miembros, los diáconos, todos los obreros afuera. Hicimos el recibimiento de la gente. Fue una cosa tremenda. Seguí caminando. Verdaderamente mis discípulos son aquellos que confían en Dios, sus finanzas, sus familias, sus hijos, sus posesiones, sus trabajos. Los que confían en Dios son verdaderamente sus discípulos. Bueno, usted dirá: ¿de dónde sacó dinero el pastor para la campaña de Argentina? Fui a Bolivia antes de llegar a Perú y en la convención prediqué en la Asamblea de Dios. Me regalaron un dineral, caí en bendición y llegué con los bolsillos llenos. Llegué a Buenos Aires. El pastor que me recibió me compró los boletos hasta Río de Janeiro, 4.000 kilómetros. Yo seguí viajando hasta que llegué a Maceió, Alagoas, donde fue que mandaron al misionero a Belville, a la universidad donde yo me gradué, y yo me convertí. Déjame decirle una cosa. Dice la Biblia que ni un cabello de mi cabeza se cae si no es la voluntad de Dios. Un cabello que no vale nada, que no tiene importancia ninguna. Dios se toma cuenta y se prepara para cuidarte hasta el último cabello. Yo te pregunto ahora, ¿crees que a Dios no le importa tu salud? ¿Crees que a Dios no le importan tus hijos? ¿Crees que a Dios no le importa tu trabajo, tu prosperidad, lo que estás haciendo? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mi palabra. No lo que diga Juan Pancho Palotes. Mi palabra. Ese es el punto, mi palabra. El que cree en mí, como está en las Escrituras, correrán ríos de agua viva por dentro de su ser. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, Jehová. Los que esperan en Jehová serán como el monte de Sión, que permanecen para siempre. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Y por ahí tengo unos cuantitos más versículos que la Biblia nos dice: y apuntar al corazón de los débiles para que crean y sean discípulos del Señor. Creo que nosotros debemos ser más que miembros de una iglesia, debemos ser discípulos de Cristo. Discípulos, seguidores, imitadores.
hermano, la imitación es pecado. No, Jesucristo dijo, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Imitadores de Cristo. Uy. Déjeme decirle por qué el pastor es tan afanado en las misiones. Nosotros no sabemos si nuestros hijos van a Dios llamarlo. Usted se imagina que venga Junior a decirme a mí que el Señor lo llamó, que se va a las misiones. Para que lo mate un carro, lo mate en una prisión, para que acaben con él, que se acabe con Cristo. Eso fue lo que yo le dije a mi mamá. Mira, mi hermano lo mataron, mami, y tú lo estabas cuidando. Pero mira, yo me fui y Cristo guardó mi vida. Y me decía mi mamá, es que me da miedo que te pase algo, hijo. No te preocupes, mami. Dios está cuidando mi vida. Dios me está guardando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habéis creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Llegué a Brasil, Maceió, Alagoas, al norte de Brasil, la esquina donde se acaba el país, cansado. De donde había ido de Argentina allá eran como 5 o 6 días en guagua. Llego a la iglesia y le pregunto al conserje, le dije, ¿esta es la iglesia Asamblea de Dios del pastor José Neco? Sí, me dijo, aquí es la iglesia. Me queda mirando y me dice, menino, José no es de aquí, no, rapaz. ¿Dónde es José? Oye, muchacho, tú no eres de aquí. ¿De dónde tú eres? Le dije, vengo de Berlín, Argentina. Y me dijo, ¿cómo te llamas? Martín Chávez. ¡Oye! Aquí está el pastor Costa Méndez, de allá de Berlín, está aquí. El domingo predicó aquí en la iglesia madre. Y contó su testimonio. Dijo cómo usted se había convertido. ¿Quién era usted? ¿Y dónde estaba? ¿Usted estaba en Perú? Sí, ahí estaba yo. Aquel hombre soltó, no sé qué es lo que estaba haciendo, agarró la llave, me llevó a su casa. Mujer, prepara comida. Tenemos familia, dijo el hombre, hermano. Esas fueron sus padres. Porque familia de nosotros ha llegado a nuestra casa. Así me trataron esa gente, que nunca los había visto, nunca supe quién era ellos. Así me trataron esa gente. Dijo entonces Jesús a sus discípulos, los judíos que han creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un mes estuve en Brasil. El último día que estaba ahí. Por eso me pongo nervioso cuando alguien toma una parte. Me pongo nervioso porque había un hermanito en mi iglesia que cuando usted le daba un saludo, decía, hermano, un saludo, y pasaba, saludaba, leía la Biblia, predicaba, testificaba 45 minutos y seguía hablando de hermanito. Terrible, me daba ganas de sacarla con un lazo de ahí. Y me acuerdo que una vez, después que la íbamos a sacar, ya hermanita, hermana, le dijo el pastor, cayó en bendición, hermano. Hora y 10 minutos se quedó en el altar. No sé cómo lo llaman en el pueblo suyo, del mío se llama abuso. Pero eso me pasó. El pastor general, el pastor Neco, que acaba de morir, hizo un culto para despedirme. Y alguien llegó y se cogió 1 hora y pico, hermano. Ya era tardísimo. Y el pastor dijo, no puedo permitir que se vaya el hermano, el culto es para despedirlo a él. Pero me miró y me dijo, te voy a dar 5 minutos, haz lo que tú puedas. Y saludé 5 minutos, le dije gracias por todo, el Señor les bendiga. Yo creo que lo tengo grabado por ahí en un cassette. Y a los 5 minutos
cayó la bendición del Espíritu Santo, hermano. Dios empezó a moverse. No sé cuántas horas se quedó la iglesia y yo me fui porque yo estaba en otra cosa, ya me tenía que ir. Y el superintendente fue a la terminal a despedirme. Me abrazó, me dio un beso y me dijo: hijo, aquí tienes una casa. Si no hay una cama aquí, tú vas a dormir en mi cama, me dijo. Y me dio un dinero y todo y me fui. Recomendado por él, fui a la primera iglesia Asamblea de Dios de Brasil, en Belén de Pará. Mis discípulos son los que viven como yo, dice el Señor. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea que no es para todo el mundo esto. A los que habían creído en él. Queremos ver la diferencia, queremos ver la mano del Señor, queremos que Dios, tenemos que permanecer en su palabra. Tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas. Ay, 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 ay. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, que Dios es más importante que la playa. Ay, pastor, que me invitaron a comer una carnita por allá en una montaña. No, Señor, vaya el sábado. Permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Dónde están los discípulos? Los que se llaman cristianos, los hijos de Dios. ¿Dónde están los discípulos? Mucho cuidado, hermanos. Tengamos que aprender que el Señor nos ha llamado a vivir una vida diferente. Todo tiene solución. A mí me gusta la playa y me gusta la carnita también. No se vaya a tribular y diga: ay, el pastor no me va a invitarlo porque el pastor no come carne. No, 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 por favor, hermano, no lo coja por otro lado. Pero si usted tiene un compromiso, un culto, un servicio, usted tiene un compromiso, no es justo que usted deje la iglesia para irse por ahí botado. Eso es una falta de respeto. Una falta de respeto. Porque para eso hay un horario, para eso hay... Dios ha hecho 24 horas. Usted tiene las horas que le dé la gana para usted usar. 7 días tiene usted para usted usarlo. Entonces tiene 2 días, los únicos que usted va a la iglesia, y esos días los va a usar también. ¿Cómo va a ser? Y entonces usted se va a decir que usted es cristiano, que usted es un discípulo de Cristo. Por favor, hermano, vamos a coger las cosas en serio. Vamos a hablar en serio. Usted tiene un privilegio. Tiene que preocuparse por ese privilegio. Llegue temprano. ¿Cómo que usted tiene un privilegio y llega a la hora que le da la gana? Ay, no, hermano, por favor. Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No está hablando de otra cosa sino de la fidelidad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Y el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Para qué? ¿Para qué Dios no va a ser libre? ¿Para qué Dios no va a ser libre? Para ser discípulos de Él, para vivir como Él. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser discípulos de Cristo? Levante su mano. 1, 2, 3. ¿Y usted se iría a vivir al desierto con Él? ¿Ah? Deja su trabajo,
Jesús le dijo a sus discípulos: no tengo dónde poner la cabeza. Los coyotes, los zorros tienen dónde dormir, yo no tengo dónde poner mi cabeza. Ahora levante su mano, ¿cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Te va a dejar su familia, sus hijos, a todo el mundo para afuera. Wow, tremendo. Jesucristo le puso un precio muy alto a su ministerio. ¿Usted no se acuerda cuando tiró una palabra tremenda y se iba todo el mundo, y a Pedro le dijo: tú no te vas a ir también? A Pedro también lo votó. ¿Y qué le contestó Pedro? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Tenemos que valorar esa palabra, hermanos. Tenemos que honrar esa palabra. Y esa es una de las cosas que el Señor le dice a sus discípulos: donde yo voy, vosotros no podéis ir. Tenían que purificarse primero. Mire, versículo 21 del capítulo 8 dice: otra vez le dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Tenemos que purificarlo, vivir esa palabra para poder llegar donde Él llega. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les digo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Eso está tremendo, hermano. No podemos dejarnos atar por las cosas de este mundo, por las bacanales de este mundo. Tenemos que entender que somos de otro mundo. De otro mundo. Vivimos para Cristo, somos de Cristo, y somos, para creer en Él, permanecemos en su palabra. ¡Wow! Yo perdí muchos amigos, hermano, cuando me convertí. Yo sé que es duro. Se encuentra con un amiguito de Pachalón que creció contigo: vente muchacho, vamos a tomar un par de frías para acá. ¡Ay! Un chamaco de allá de El Salvador: muchacho, ven mi amigo. Jala eso. Pero usted tiene que entender que usted es otra persona ahora. Yo soy diferente. Dios ha cambiado mi vida. Yo no necesito un trago para estar contento. Yo estoy contento sin un trago. Rápido te dice: no, porque se metió de fanático, lo perdió la mina. No se preocupe, que a Cristo le dijeron lo mismo. No lo entendieron. Por eso la gente en el mundo no te va a entender. Así que no se preocupe cuando te traten como el huevo bueno, que todo el mundo te echa para afuera, como el patito feo. No te sientas mal, tranquilo. No te sientas el patito feo, siéntete diferente. Tienes otra proyección adentro de tu corazón. Hay un amor diferente adentro por este Jesucristo que cambia las vidas y te da tranquilidad y seguridad. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo lo que desde el principio os he dicho: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo del mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. No se preocupe. A veces vemos la familia que no se convierte y dice: wow,
qué duro. Cuando yo me convertí, yo dije, nunca mi mamá se va a convertir, porque mamita era más católica, muchacho, terrible era mi mamita. Tenía cruces, estampitas, terrible. Pero un día yo me senté con ella y le hablé con mi corazón abierto y le dije, mami, no estoy hablando de religión. Yo encontré a Jesucristo. Y ahí mi madre se dio media vuelta y empezó a llorar. Mami, ¿qué te pasa? Cuando tenía 15, 16 años, mi hermano Emilio se convirtió en una iglesia evangélica. Y él me dijo esas mismas palabras, que no era religión, era Jesucristo lo que él tenía en su corazón. Y empezó a llorar mi mamá. Y él me dijo a mí, un día, uno de tus hijos te va a decir lo mismo que yo te diga, y ese día se cumplió, hermano. Muchos años después que él murió, y mi madre se convirtió. Y mi tío murió, nunca la vio convertida, pero mi madre se convirtió. En el momento de Dios, ella llegó. Persevera en la palabra. Sea un discípulo fiel a Dios. En todo el sentido de la palabra, Dios te va a bendecir. Dios va a honrar su palabra sobre tu vida. Él no va a defraudarte jamás. No te va a defraudar ni a ti ni a los tuyos. Porque hay una promesa. Todos los que cumplan mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Y esta noche yo voy a hacer una oración por los discípulos. Los discípulos. Yo quiero que usted salga de este lugar como un discípulo de Cristo, como un seguidor responsable de su ministerio, de su llamado, del llamado de Dios. Y Dios te va a honrar. Póngase de pie. Como un discípulo. Sí. Es a ti que te estoy diciendo que el Señor te quiere como una discípulo, como un discípulo, como un seguidor de Él, que permanece en la palabra de verdad, que te hace libre de toda atadura, de toda oposición, de toda maquinación del diablo, libre, para que puedas servirle fiel al Señor. Gracias te doy ahora, Señor. Te pido por tus hijos. Desata tu mano poderosa, Señor. Glorifícate en esta hora, Señor, y proclamo esta palabra: discípulos, seguidores, que viven tu palabra, Señor, en espíritu y en verdad, que tú los haces libres, Señor. Discípulos. Gloria a tu nombre, Jesús.